Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a discutir sobre el reclamo del presidente López Obrador a las clases medias mexicanas. Después va a estar con nosotros el ingeniero Francisco García Álvarez. Con él vamos a examinar el dictamen preliminar presentado por el gobierno de la Ciudad de México sobre el desplome de la línea 12 del metro. Y para terminar, con Mauricio Mechulam, voy a hablar sobre la cumbre entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Después de los resultados de las elecciones intermedias, el presidente López Obrador ha criticado a la clase media mexicana por aspiracionista. Para el presidente, los mexicanos de clase media que estudian licenciatura, maestría o doctorado son difíciles de convencer. Además, los ha caracterizado como clasistas y racistas. Para debatir este tema, saludo a nuestros colaboradores. Vía remota, Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy buenas noches. Hola, colegas. Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Blanca, Luis, qué gusto. Y bueno, muy contentos porque hoy recuperamos aquí en el estudio a Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Perdimos unos libros y me recuperaste a mí. Sí, ya. Yo espero que no me intimiden sus libros. Espero que ya venga Blanca y Sabino al estudio. Es por la edad. Luis, empecemos contigo. Tú escribiste un libro que causó mucha polémica. Aquí lo presentamos hace 12 años. Sí, con el buen Luis Rubio. Los dos Luises escribieron este libro sobre las clases medias, muy polémico, generó mucha polémica. Qué bueno. Era el propósito. Claro, así es. Pero ahora el presidente critica a las clases medias. Y yo creo que un primer tema es cómo definir qué es una clase media. Porque lo puedes definir muy fácilmente por ingreso, ¿no? O sea, decir, pues ni los que son muy ricos ni los que son muy pobres, los que están en medio, ¿no? Por definición. Pero va más allá, ¿no? La definición de clase media. No, va mucho más allá, porque la clase media no es solamente un artificio estadístico de los que están en medio, sino que implica cierto poder de compra, cierta capacidad de elección y la capacidad también de invertir en su propio futuro, ¿no? De no dedicarse solamente sus principales recursos a la sobrevivencia, sino tener un horizonte un poco más amplio. Entonces, es un tema muy importante. Y nosotros lo escribimos hace 12 años, en 2009, se publicó en 2010, en una crisis donde había también una pandemia. Y obviamente con un objetivo político de decirle, oye, México a lo mejor ya no es un país pobre, en el sentido de que la mayoría de los mexicanos son pobres y por lo tanto que la pobreza no debe ser más un pretexto para no hacer las cosas bien. Sino que un país que tiene suficiente capacidad económica debe tener servicios proporcionales a esa capacidad económica y con una clase media que aspira a ser mejor y que también está acostumbrándose cada vez más a escoger en el ámbito de la adquisición de bienes y servicios, pero también en el ámbito político. Entonces, el libro fue muy controvertido porque en México se tenía una percepción de que era mayoritariamente pobre. Sí. Y de que esta idea de que habíamos mejorado y que a lo mejor la mayoría no era pobre, causó un impacto muy importante en todo el espectro político, pero creo que, visto 12 años después, teníamos razón. El presidente López Obrador se equivocó en 2006 al subestimar la clase media y hacer un silogismo. La mayoría es pobre, yo represento a los pobres, por lo tanto voy a ganar, y sacó 36% del voto. Sí. Y creo que ahora también se equivoca, pero reconoce al mismo tiempo el tamaño de la clase media al dedicarle una semana a hablar de ella. Entonces, quizá la persona que está dándonos la razón es el presidente López Obrador. Bueno, yo recuerdo, Blanca, cuando discutíamos esto, el libro de Luis, que yo sí estaba de acuerdo que el llamado periodo neoliberal, pues sí dejó una mayor clase media, ¿no? O sea, esa era la provocación, ¿no? Bueno, sí, pero la provocación es un poco también decir, oye,
la gente progresa. Sí. Y progresa sobre todo porque hace sus propias inversiones y se dedica a hacerlo. Pero y porque también había las estructuras, y porque ¿no? había, digamos, el marco que permitía que eso se diera. Exacto. Pero el crecimiento de la clase media en mucho no es resultado, o no es solamente resultado de la acción del gobierno, sino de la acción de los ciudadanos. Totalmente. Y eso es lo que no le gusta, digamos, al político. Decir es que progresaron no gracias a mí, sino progresaron gracias a lo que ellos hacen. A ver, bueno, pues ahí están puestos las bases para una buena polémica. Blanca, ¿cómo ves? Mira, celebro mucho que tengamos esta discusión, la ha vuelto tremendamente relevante los resultados del 6 de junio. Las encuestas de salida disponibles nos indican que efectivamente uno de los sectores en donde perdió más adherentes Morena, más simpatizantes, más votantes, fue justamente entre los sectores de jóvenes con estudios universitarios. Ahí hubo un desplome, del 48% en 2018 al 33% el 6 de junio. Y centrándonos en el asunto de la clase media y efectivamente cómo definirla no es fácil. Para decirlo rápido, yo diría que tenemos como algunos indicadores objetivos que tienen que ver con ingreso y acceso a ciertos satisfactores básicos. Y por otro lado, hay cuestiones de carácter subjetivo, ¿sí? Y de pertenencia a grupo, cómo me percibo yo. Una de las cosas curiosas, en muchas encuestas sale que en México casi todo el mundo se define como de clase media, incluyendo algunos segmentos que ganan, digamos, que tienen muy altos ingresos, y también algunos segmentos grandes que tienen muy bajos ingresos, que sin embargo todo el mundo acá se identifica como de clase media. Tendremos que hacer un ejercicio de cuál sería la base de ingresos, en parte también de capacidad de consumo, ¿sí? Que está vinculada a ingresos y también, en todo caso, a capacidad de endeudarte para poder tener satisfactores básicos. El crecimiento de la clase media en ese sentido, los datos que aportaron en su momento Luis Rubio y Luis de la Calle, parecían indicarnos que había un crecimiento importante de esos sectores medios, medidos sobre todo con capacidad de consumo. Corrígeme, Luis de la Calle, si no era así. A mí me gustaría, entonces, supongamos que en efecto ha habido algún crecimiento de esos segmentos por capacidad de compra, capacidad de consumo para no solamente, digamos, bienes usuarios, sino cubrir las necesidades básicas, salud, alimentación, techo, no tener que trabajar más de 50 horas a la semana, en fin, algún tipo de protección. Me parece, y esa es la parte que a mí me queda más cerca, por, digamos, estar en el medio universitario y haber hecho además mucho trabajo, muchos años con jóvenes, que el elemento subjetivo es clave también para entender a la clase media. Sí, claro. Creo que si yo tuviera que decir dónde ha sido el mayor éxito del proyecto neoliberal, ha sido en el terreno ideológico. ¿El de qué? En el terreno ideológico. Ah, ok. Realmente sí creo que permeó muchísimo el discurso de la meritocracia, el discurso de que si tú te esfuerzas puedes llegar a conseguir cualquier cosa, que lo que es importante para progresar es tu capacidad de consumo, que se mide el progreso individual, ¿sí? E incluso tu valor social en función de tu capacidad de compra. No es que tan buena gente eres, es qué coche te puedes comprar o si te puedes comprar un coche. Y eso determina un montón de cosas. Por ejemplo, qué chica o qué chica, para cuáles chicos eres atractivo como pareja, para cuáles empleadores eres atractivo como potencial empleado, en igualdad de circunstancias vis-a-vis otro que a lo mejor no tiene esos otros elementos y que sin embargo puede ser muy capaz técnicamente. Y creo que en la medida en la que hubo ese triunfo tan grande y tan extendido, en particular entre los sectores jóvenes, parte de lo que vemos el 6 de junio, esa es mi hipótesis, es una rebelión, un rechazo brutal de estos jóvenes urbanos con altos niveles de escolaridad a ser encajonados en el mismo paquete que los pobres. Y en que además ver vulnerados no solamente sus ingresos, porque no solamente la clase media, digamos, como quiera la definamos, ha perdido en estos meses, sino que de hecho probablemente los sectores más vulnerables han perdido más. Y sin embargo los que se rebelaron fueron estos sectores medios.
Y me parece que esa rebelión tiene también mucho que ver porque se sienten agredidos por un discurso que no los reconoce y que no reconoce sus valores. Muy bien. Valores como, por ejemplo, el estudio, el esfuerzo, el mérito, el querer salir adelante, el querer progresar, eso que el presidente llama el aspiracionismo. Y eso es lo que precisamente ha criticado el presidente, que yo creo que está enojado el presidente, se le ve enojado con las clases medias, sobre todo por la derrota en la Ciudad de México. No sé si sea buena idea para el presidente criticar a estas clases medias, porque tú lo dijiste bien, o sea, la diferencia entre ganar y perder fue darle certeza y esperanza a las clases medias. En 18 el presidente ganó, sí, porque el voto de la clase media, claro, fue fundamental, importante para Morena, sí, y el presidente. Sí. Así es. Sabino. Bueno, pues muchas consideraciones. Este es un tema que yo también he seguido a lo largo de estos años y recuerdo perfectamente bien la presentación del libro de mi querido Luis Rubio, mi querido Luis de la Calle. Y yo tengo mis asegúnes. En primer lugar, la aseveración del libro en aquel entonces era que México era un país de clases medias y esa fue la provocación. Y desde entonces la conversación ha venido teniendo varios niveles y eso habla muy bien de la influencia de Clase Mediero, aquel libro publicado por ellos. Y yo creo que México no es un país de clases medias. Yo creo que hay que tener muy claro un diagnóstico. INEGI ha hecho un extraordinario esfuerzo por tratar de acercarse a una definición de clases medias. Es un concepto, como el propio Luis lo ha señalado en ocasiones, es un concepto muy elástico, muy polémico, pero desde mi punto de vista una estratificación ya superada, y ahí coincido con Mario Luis Fuentes, que precisamente lo acaba de recordar, pero es un tema que él viene trabajando hace mucho tiempo respecto a las clases medias, que es una estratificación ya superada en una lógica en donde estamos construyendo un país de derechos. O sea, este lenguaje de lucha de clases, no es un lenguaje de ahora, es un lenguaje que tiene desde el siglo XIX. Y esta idea neoliberal de que somos clase media, pues es un error de diagnóstico que explica en buena medida a López Obrador en la presidencia de la República en este momento. Porque al margen de las consideraciones individuales en donde una persona se asume o no de clase media, lo que sí tenemos son indicadores duros de pobreza, indicadores duros de movilidad social cero, indicadores duros en donde hay trabajo, pero hay precariedad o vulnerabilidad. Porque la tecnología y la civilización avanzan y cambia el paradigma de clase media. Es decir, una persona que tiene acceso a un refrigerador en 1950, pues claramente era acceso a un nivel económico de vanguardia, porque en ese momento tener un refrigerador era algo muy importante en términos de indicador de desarrollo. Hoy con la tecnología, la capacidad que tenemos de multiplicar ciertos bienes y satisfactores, quizá ese no es el indicador más importante. Hoy diríamos que un satisfactor que demuestra la riqueza o el acceso, pues son otros satisfactores, como puede ser, por ejemplo, una vacuna, o como puede ser una computadora, o como puede ser tener acceso a Wi-Fi. Y ahí es donde el aumento de las clases medias y entramos a toda esta estratificación que es bastante pantanosa. Y quiero enfatizar esta lógica de que somos un país de derechos. Desde el 2010, desde el punto de vista constitucional, no podemos estar hablando de clases altas, clases medias y clases bajas, porque eso sería tanto como asumir la necesidad de conservar permanentemente una clase baja. Esto ya no se sostiene. Yo creo que el parte de la crítica al modelo neoliberal, que es en lo que estábamos en el 2019 y 20, es lo que tenemos que rescatar en este momento que ya vamos saliendo de la pandemia y darnos cuenta que efectivamente hay niveles diferenciados de desarrollo, pero altas vulnerabilidades. Una persona que tenía trabajo en 1950 no era una persona que pudieras quitarle la categoría de clase media, pero hoy, si esa persona tiene precariedad laboral, pues ya no es una persona de clase media. Muy bien, a ver, pero yo creo que esto nos lleva, Luis, al tema de que finalmente el capitalismo, con todos sus problemas, ha sido el sistema, el de desarrollo económico más exitoso, porque ha, como nunca, metido a mucha gente en la clase media, ¿no?
Sí, o sea, lo dice Sabino, pues si no es lo mismo ser clase media en los 50 que en el 2021, pues sí, tiene razón. No, pero lo que pasa es que hoy estás mejor que en los años 50. Por eso, y eso es gracias al sistema económico, Y ¿no? están mejor casi todos. Sí. Incluidos los pobres. Los pobres también, claro. Se podría estar mejor. O sea, decir que hay gente de clase media y que es amplia no quiere decir que no haya pobres, sino quiere decir que no haya que reconocer los problemas que eso implica y la necesidad de atenderlo. Aquí la importancia es estar a favor de los pobres, pero en contra de la pobreza. Y el antídoto contra la pobreza es la expansión de la clase media. Entonces, un gobierno socialdemócrata debería tener como única aspiración la inclusión, la igualdad, y esos dos cosas son sinónimos de la clase media. Porque en la medida en la que incluyes más personas a la economía más moderna, donde hay posibilidades, como bien decía Blanca, de consumo. O sea, el libro que escribimos nosotros hace 2 años decía, oye, hay que fijarse en el ingreso, obviamente, pero fíjate en los patrones de consumo. Porque los patrones de consumo a lo mejor te dan un poquito más de luz sobre su ingreso real, porque el ingreso es más difícil de medir. O sea, México tiene más pantallas de cine que Brasil. Y Brasil es casi el doble que México. Yo me acuerdo cuando llegué una vez, con todo respeto para los que viven ahí a Coatzacoalcos, y vi que había un Liverpool, dije, hombre, o sea, ¿cuántos Liverpooles empezaron a aparecer por toda la República? Lo cual te habla de... algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Entonces, un poquito, esa es la idea. Entonces, si tú realmente quieres, o sea, un país más igualitario, y como bien decía Sabino, creo que es muy importante, un país de derechos. Sí. Es un país de clase media. Y el crecimiento de la clase media, que es una cosa deseable, tiene implicaciones políticas importantes, ¿no? Y entonces... a mayores libertades vamos a tener mayor clase media, pero también vamos a tener más exigencia del político, porque el gobierno sabe, y sabe crecientemente, que los recursos que apoyan y que sufragan el gasto público son producto del éxito que el presidente denosta de la clase media y del sector privado. O sea, cuando tú transitas de una economía rentista basada en el petróleo, a una economía con cierto nivel de éxito basada en la inversión y en la creatividad y en el crecimiento, el esquema político cambia radicalmente. Y México está en ese proceso de transición. No es sencillo y además con muchos lastres. ¿No estás un poco cayendo en esta cosa que se dice de que a los gobiernos les conviene tener ejércitos de pobre porque son más fáciles de controlar? Bueno, hay gente que piensa eso. Yo creo que eso sería un error. Y creo que sería muy contrario a la visión que tiene el propio presidente de la República. ¿No? Porque el presidente sí tiene como su principal prioridad la disminución de la pobreza. Creo que el problema del presidente López Obrador es más bien que él piensa, y le está muy arraigado en él, esta sensación de que el éxito no es posible. O sea, de que si tú te esfuerzas e inviertes y eres creativo, no vas a tener éxito. Siempre el éxito es algo... El éxito es producto de algo malo, ¿no? Lo escribió en una de esta epístola del COVID, cuando estuvo en Palacio Nacional encerrado unos días. Dijo, el éxito es solamente producto de la suerte o de la corrupción, y no del esfuerzo de las personas. Y el esfuerzo de las personas es aspiracional. Y esa aspiración es la que parece que le causa un cierto resquemor. Y ya había cometido el error en 2006, y yo estoy seguro que no lo va a cometer en 2018. En 2024 va a tratar de que la clase media vuelva a regresar a votar por Morena. Blanca, ¿cómo ves? A ver, si en este punto no estoy de acuerdo con mi querido Luis de la Calle. Yo creo que esa descripción que hace el presidente López Obrador es una descripción de facto de la sociedad mexicana, ¿sí? Y así lo muestran los estudios de movilidad social que ha hecho el Centro de Iglesias, que son los únicos que realmente se han dedicado a hacer. Bueno, ahora ya también tiene un programa muy grande de desigualdad, pero lo que vemos en esos estudios es que, digamos, si tú naces en un hogar pobre, tus posibilidades de salir de la pobreza son cercanas a 0. Y lo mismo ocurre si naces muy rico. Si naces hasta arriba de la pirámide social, también, por más que te esfuerces en hacerlo mal, no te vas a caer. Tenemos muy poquita movilidad social, sobre todo en los extremos de la distribución del ingreso y de la riqueza. La realidad de las cosas es que la combinación entre un discurso de esfuerzo y mérito, combinado con una realidad que no permitió el avance a través del esfuerzo,
Me parece que en parte nos explica la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Me parece también que Andrés Manuel, más que estar en contra de que la gente aumente su nivel de ingreso, está en contra de pensar que el consumo tiene que ser como la definición central del valor de las personas. Y que de hecho, el haberle concedido tanta importancia al consumo en condiciones materiales objetivas que no permitieron que la gente acumulara de manera legal, legítima, a través de su esfuerzo y su mérito, el dinero para poder acceder a mayores niveles de consumo, nos generó esta sociedad crecientemente rota y violenta. Yo coincido, por otro lado, muchísimo con Sabino en que, en ese sentido, no estoy de acuerdo con el libro de Luis de la Calle y Luis Rubio, de que somos un país de clase media. Creo que por ningún lado, o sea, si lo medimos por ingreso, en el mejor de los casos estamos hablando del 20% de la población, ¿sí? No estamos hablando de la mayoría de los mexicanos, pero que también tenemos que tomar en cuenta estos elementos subjetivos, y en eso creo que sí sigue teniendo tracción política y tracción para el análisis social la idea de clases, más allá de que nos pongamos de acuerdo en cómo medir. La gente se autoidentifica como de clase media por algo. 60% más de los mexicanos nos identificamos como clase media por algo. Sí. Asumimos que eso tiene un valor y eso tiene también tracción política, como lo hemos visto más claro ni el agua en el 6 de junio pasado, en donde los que se sienten de clase media, más allá de su nivel efectivo de ingreso e incluso de consumo, ¿sí?, sienten que el presidente Andrés Manuel López Obrador está yendo en contra del conjunto de valores, estilo de vida al que en todo caso aspiran. Y yo termino. Estoy totalmente de acuerdo, creo, con mis colegas en que pues el crecimiento pasa por tener una clase media, que queremos crecimiento y queremos una clase media más sólida, ¿sí?, y más grande, más amplia. El tema es cómo lo conseguimos, y a mí no me queda tan claro que el modelo anterior, porque el capitalismo así en abstracto, Leo, me parece que no nos dice mucho. O sea, hay muchos tipos de capitalismo. Sí. O sea, no es lo mismo el capitalismo norteamericano que el capitalismo danés, no es lo mismo que el capitalismo alemán o que el japonés, o que el chino, ¿sí? Entonces, creo que a mí lo que me gustaría ver es sentar las bases para un capitalismo que sea menos excluyente y que nos permita en efecto generar más clases medias. Por último, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? 100%. Esa es la discusión. Sí. Y su partido tienen un mega problema de cara al 24. Sí creo que poder reconstruir esa alianza multiclasista muy amplia que lo llevó al poder en el 18 va a requerir pues de darle algunos lazos, no solamente discursivos, sino también en términos de políticas que pues al menos dejen de golpear a esos sectores de clase. No, bueno, yo creo que efectivamente lo que dice Blanca es cierto, es qué tipo de capitalismo nos va a llevar a más clases medias. Pero el capitalismo sí parte de una condición, que la gente puede salir por su esfuerzo propio. O sea, el aspiracionismo es condición fundamental del capitalismo. Pero no es contradictorio con una sociedad solidaria. Y creo que ahí es donde a lo mejor hay una dicotomía en el discurso. O sea, totalmente. Porque tú puedes aspirar a ser más. Pero no a costa de los demás. Es que ese es el tema de fondo. Y yo soy individualista, pero hasta cierto punto. Creo que ese es el asunto, Sabino, porque sí hay que ser individualista, pero también los hombres somos seres sociales, que tenemos que ser solidarios con nuestros prójimos. Déjame ponerlo así hasta en términos bíblicos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que efectivamente el liberalismo generó un desarrollo y un bienestar, pero también grandes tramos de desigualdad y también grandes tramos de inequidad. No podemos ignorar que el debate contemporáneo pasa por la revisión de este paradigma en donde la prosperidad, vamos a aumentar el consumo, y esa es la medida del éxito de una sociedad. Yo creo que eso está equivocado. Ya hay otros valores que complementan los criterios de los que están hablando tú y Luis en este momento, que pues, se llama la tierra, se llama medio ambiente, se llama no acabarse el agua, se llama no a toda costa, se llama no trabajo infantil, se llama no pobreza, se llama pensar en la gente. Es decir, qué bueno que haya competencia y qué bueno que todo, pero no es un échale ganitas para que tú te superes.
Mucha gente le echa ganitas y no se supera. Y lo que está diciendo Blanca, y que refería yo hace rato, en donde tenemos un modelo de desarrollo de movilidad cero, esa es la clave. Yo creo que el presidente López Obrador se equivoca políticamente al pelearse con quienes se consideran clase media. Pero objetivamente México no es un país de clase media. Somos un país que tiene a sus segmentos mayoritarios en umbrales de pobreza, de precariedad, y sobre todo si agregas los conceptos de la vulnerabilidad, que es a lo que me refería hace rato. Luis decía que estaba de acuerdo con la idea de los derechos. Lo que pasa es que son incompatibles. Tú no puedes tener una sociedad de derecho y una sociedad de clases. O sea, precisamente el discurso de somos clasemedieros, qué exitoso es el modelo, es parte de lo que tiene a López Obrador ahí en la presidencia de la República. Es esa simpatía, ese acompañamiento, y que le volvió a dar otro triunfo magro, mermado si quieren, pero lo vuelve a colocar en condición de triunfo en esta elección. O sea, démonos cuenta que ese segmento de mexicanos que no tiene oportunidades sí existe y es cada vez mayor. ¿Cuántos millones de personas cayeron en la pobreza producto de la pandemia en México y en el mundo? O sea, no podemos ignorar que el capitalismo del que hablas, el liberalismo del que hablas, el individualismo, tiene que someterse a una revisión de solidaridad, y construir una sociedad de derechos implica no tener clases. Implica que todos los mexicanos tenemos un piso mínimo de dignidad humana, y no es discutible, porque no podemos discutirlo, está en la Constitución mexicana, es el artículo 1 y tiene 10 años, y los estamos festejando esta semana. Es decir, ya cambiamos de paradigma, no podemos estar hablando de clases. Hecho en falta a un presidente de la República que, en lugar de montarse en una visión moderna de derechos, se esté montando en la discusión de clase media, clase alta y clase baja. Nada más pobre el discurso de López Obrador, pero me parece que la reacción de los críticos a López Obrador respecto al tema de las clases medias nos regresó a esta discusión en lugar de la discusión de derechos. La discusión de derechos es el piso mínimo de dignidad con el cual construimos bienestar, con el cual construimos la colaboración y ciudadanía, cierto estado original de igualdad. O sea, el punto de fondo es que esta lógica de que a lo que aspiramos es a la clase media, me parece que es mucho más precario que aspirar a una sociedad de derechos. Y eso está en la Constitución. Bueno, oigan, se nos acabó el tiempo y está buenísimo este debate. Si no se nos atraviesa un tema coyuntural importante para la semana que entra, propongo retomarlo, ¿no? Pero el gobierno tiene que publicar la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares en julio, sí, y el Coneval la medición de la pobreza en agosto. Sí. Entonces, esta discusión creo que la podemos tener con los datos de 2020. Sí. Porque obviamente hubo una caída. Entonces va a haber muchas ocasiones, y este es el gran debate del futuro del país. No, totalmente. Porque esto es, lo que decía Sabino tiene toda la razón. Todas es lo que decía Sabino, lo del medio ambiente, los derechos, son todas aspiraciones de clase media, y solamente son logrables si tienes una clase media amplia. Y la única manera de terminar, digamos, con la lucha de clases y las grandes diferencias es a través de una clase media muy amplia. Pero la pregunta, y a lo mejor lo podemos retomar la semana que entra, es cómo llegar a esa clase, a esa sociedad de clases. Porque ahí sí hay un proyecto, el presidente López Obrador, un proyecto asistencialista, programas sociales, dinero en efectivo para paliar las peores consecuencias de la pobreza. Yo no estoy en contra de eso, pero si ves su proyecto de educación, de salud, de justicia, ¿no? Lo poco que se gasta el Estado mexicano en darle justicia a los que son víctimas de la criminalidad, pues no me parece que vayamos a un país de clases medias. Ya sé que se mueren de ganas todos ustedes de hablar, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, si les parece... Se queda mucho ahí por decir, nada más que los derechos no son nada más para las clases medias, ni son, o sea, tendrían que ser para todos. Creo que ese es el punto de Sabino. A ver, yo creo que el derecho a la educación, a mí si me preguntas, ¿no? Creo que la educación es la vía que nos lo han enseñado otros países, la vía más rápida para llegar a una sociedad de clases medias. Eso no. Sí, ¿No? Pero ¿No estás de acuerdo? No, pero Leo, si no hay contexto... a ver, sí, me van a decir salud, alimentación, educación, derechos, pues sí, pero hay que priorizarlo. Educación ya no significa ascenso social. Bueno, ya, perdón por provocarlos, pero lo retomamos la semana que entra, si les parece. Bienvenidos a los que quieran venir aquí al estudio. Gracias, Blanca.
Gracias a Sabino. Luis, gracias por venir. Encantado de la invitación. Hacemos una breve pausa. Oiga, ayer presentaron el primer peritaje preliminar sobre el accidente de la línea 12 del metro. Voy a platicar con el ingeniero Francisco García Álvarez para que nos ayude a entender qué es las conclusiones de este primer peritaje. Regresamos.